gustaría darte las gracias de corazón por abrirte a lo desconocido, porque ni tú ni yo sabemos muy bien por dónde va a llevarnos la conversación. Sí que, por supuesto, es en torno a la muerte, porque mi intención con esto es precisamente, y con lo que estoy haciendo actualmente, es crear, yo lo llamo ese blank space, que es como ese espacio en blanco, libre de juicios, donde pues podamos abordar temas como este, concretamente, ¿no? Desde la más pura curiosidad y desde la más pura naturalidad y desde el simplemente hecho de barajar ideas, ¿no? Y de observar ideas y de decir, bueno, no sé si luego esto aplicará en mi vida o me resonará más o menos, pero voy a, bueno, pues hacer como un brainstorming, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, partiendo desde esa intención es desde donde nace todo esto y desde donde lo compartiré, básicamente, para que quien quiera acceder a ello pues pueda tenerlo accesible, valga la redundancia. Así que eso por bandera, 1.000.000 de gracias porque, vamos, es un auténtico regalo. El honor es mío, el honor es mío y sobre todo porque el tema de la muerte, bueno, no sé, ¿quieres que hagamos una presentación o quieres que hagamos un corte para que luego sea más fácil para ti identificar la edición No o hace ya? falta, Vale, entramos, sí, con total. vale, fantástico. Pues nada, a mí la verdad es que es una bendición. Cuando me propusiste el tema me sorprendió mucho porque realmente tiene que ser alguien que me conozca mucho para saber el interés que tengo hacia la muerte. O sea, no sé si en algún punto hay algo, porque bueno, compartes cosas en redes sociales, pero realmente no sabes lo que sabe la gente de tu vida, ¿no? La Total. muerte, la muerte es una cosa que ha estado muy presente en mi vida y como mentora espiritual es algo que veo que trae mucho sufrimiento a la gente, ¿no? Buda ya lo dijo, que es una de las causas principales, ¿no? La impermanencia. Entonces, me sorprendió mucho porque justo cuando tú me escribiste, no, justo cuando me escribiste, sí, había depositado como una, ¿cómo se llama? Una solicitud para ser voluntaria en cuidados paliativos. ¡Qué maravilla! ¡Qué Qué bueno! cosas, ¿no? ¿Cómo es la vida? ¡Qué guay! ¡Qué interesante! Interesante, porque a mí también me encanta. A mí también me encanta y además me parece, no sé, me parece un foco de aprendizaje que tenemos ahí que vamos. Y de experimentación, el estar tan cerca de la muerte de forma tan frecuente, absolutamente. De hecho, a mí es un poco esa inquietud la que me llevó a formarme como experta, bueno, a hacer un cursito de experto universitario en cuidados paliativos y luego otro en psico-oncología, precisamente todo eso, ¿no? Y el poder estar ahí más cerca con este tema que a mí me apasiona. Es verdad que luego depende de con quién estés y en qué círculos, y claro, y la aventura que haya tenido cada uno con la vida y la muerte, dicen, pero ¿cómo puedes decir que te encanta, ¿no? O que te mueve de esto? Si al final dices, jo, pues es que ahí es donde entra un poco la interpretación que nosotros le damos a cada una de estas cosas, ¿no? Sí, Pero totalmente. bueno, estas sincronías es que son una maravilla. A mí me encantan estas cosas. De hecho, estuve con, bueno, la persona que se lleva, yo formo parte de Potala Hospice, Ujú. que es un centro budista que pertenece a la FPMT que se encarga de los Potala Hospice que están por todo el mundo y son centros laicos, aconfesionales, que acompañan espiritualmente a personas en cuidados paliativos. Entonces, la persona que se encarga de los centros en España, ella es médico, trabaja en cuidados paliativos, por supuesto, y decía, es que la gente, no puedes decirle a la gente que te apasiona este tema. Total. Claro, y ella Como se que te dedica a miran diciendo, pero ¿qué dices? ¿No? No son como ideas que tenemos contrarias. Totalmente, totalmente. Pero así sí, que yo bueno, creo que si lo vivimos así comprendemos de dónde nace un poco esa pasión, ¿no? Así que ya vamos a hablar de este temazo bueno, y de lo que, a dónde nos lleve. Sí que me gusta, Adela, cuando conozco a alguien de nuevas, y también me gusta hacerlo con mis amigos de toda la vida de repente, porque me encanta conocer gente y conocer, no el típico, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿no? Donde
pues muchas veces por pensar que a la otra persona no le interesa nos quedamos ahí, ¿no? Me encantaría hacer 1000 preguntas para poder conocer ya no solo tu parte más interna, sino el cómo has llegado hasta ahí. Pero desde hace un tiempo, pues como que lo resumí todo en una pregunta. Y la pregunta es, por supuesto, la puedes responder o no. O sea, esto es, como te decía, absolutamente libre, entras donde quieras y hasta donde quieras contar. Pero, ¿qué es lo que, un aprendizaje o algo que hayas integrado tú a raíz del momento más duro o más intenso a nivel emocional de tu vida? Bueno, pues mis aprendizajes más grandes vienen a través de la muerte de mi padre en un accidente de tráfico y de mi hermano atropellado como casi cerca de 2 años más tarde. Pasaron muy cerca en el tiempo y yo era muy joven, tenía 19 años, y eso te acaba marcando de alguna forma, porque estás en pleno proceso en el que te estás descubriendo, estás aprendiendo quién eres, estás decidiendo lo que vas a hacer con tu vida, y esto pues me marcó mucho, ¿no? En muchos aspectos, tanto positivos, que me costó mucho tiempo sacarle el lado positivo, pero también en el lado de conocer, ¿no? Cuáles son esas tendencias que tiene la mente o cuáles son esos samskares que se encuentran normalmente, ¿no? Y son quizá pues esa tendencia, en mi caso, y hablo a nivel personal y es algo que ya he trabajado mucho, es el tema del abandono, ¿no? Sentir como de repente tienes una familia y de repente de la noche a la mañana en cuestión de 2 años desaparece el 50% de tu familia. Y además un hermano de 19 años, ¿no? Es como, wow, ¿no? Que solo me queda mi madre. Ya con 19 años ya solo mi única familia que me queda, que por supuesto tengo tíos, tengo primos y todo el rollo Ujú. este, pero el núcleo cercano es como, wow, ¿no? Qué duro y qué potente. Sin embargo, el aprendizaje más grande es el de valorar la vida y lo efímera que puede llegar a ser, ¿no? Es que hoy estás, pero dentro de media hora no sabes. O sea, yo Claro. hoy estoy convencida, ahora mismo estoy disfrutando de esta conversación muchísimo, pero yo no sé qué va a pasar dentro de una hora, ¿no? Y este es el misterio de la vida, el gran misterio de la vida. Por eso tiene mucho sentido todo la labor en las mentorías espirituales de agradecer, ver los aprendizajes de la vida y sobre todo ir hacia adelante, ¿no? Dejarte que la brújula de tu vida siempre sea el amor y la paz. Total. Porque llegas a luego a cuidados paliativos y lo que sucede es que el dolor y el sufrimiento que muchas personas experimentan viene de sufrimiento espiritual, de arrepentirse por no haber hecho determinadas cosas, de no haber perdonado. Entonces, esto es un aprendizaje, mira, es que se me ponen hasta los pelos de punta, es un aprendizaje que puede parecer como, bueno, son filosofía como de pueblo, ¿no? Filosofía de pueblo, ¿no? El valor de la vida y todo esto. Y sí, es verdad. Y además, no sé, a lo mejor nos ven a nosotras chicas, aquí jóvenes, qué interés tienes, ¿no? Con respecto a la muerte, pero realmente eres capaz de disfrutar mucho más del momento presente a un nivel mucho más profundo si eres consciente de que, en este caso yo o la persona que tienes enfrente, las personas que más aman, llegará el momento en el que ya no estén. Y puede que sea más pronto que tarde. Totalmente. Ese, El otro día hablando sobre esto con una persona que está justo en cuidados paliativos, me contó que estaba compartiendo una idea similar a la que acabas de compartir tú, ¿no? Ese punto de realmente conectar con que esta experiencia humana es efímera, tal y como la conocemos, ¿no? Pero en lugar de conectar con eso para lo que a nivel sociedad occidental, sobre todo primermundista, española, Madrid ahora mismo, que nos lleva a pensar de ese miedo a morir, en lugar de conectar con ese punto, si estás viendo el miedo, por narices tiene que haber otra polaridad, ¿no? Porque para eso estamos como en esa experiencia bipolar dual. Conecta con la otra parte de, vale, si esto se acaba, si a mí me da un ataque al corazón y me quedo en el sitio dentro de 10 minutos, yo este minuto y 49 me lo estoy disfrutando como la que más. Y lo estoy exprimiendo al máximo, ¿no? Conectar desde ese punto en lugar desde el punto de parálisis que nos genera muchas veces el miedo. Y por supuesto esto
no lo comparto con la intención de compartir la idea simplemente, sino porque yo también me he visto en ese punto de, Dios mío, pues no, algo similar, ¿no? Se está muriendo todo mi entorno, allá voy yo con el pánico y te paralizas, que también al final luego comprendes un poco también la intención de ese momento, ¿no? Pero justo conectar con esa... bueno, con esa característica de esta experiencia, que es ese punto efímero para decir, vale, pues voy a exprimir, ya que estoy aquí, el tiempo que me quede, porque no sé, ahora mismo probablemente no tengo ciencia cierta del tiempo que me queda. No sé si alguien lo tendrá, no lo desconozco ahora mismo, La pero calidad. yo no lo tengo. Pero lo que sé que es cierto es que esta experiencia humana se acaba, tal y como la conozco. Pues voy a exprimirla, tal y como la conozco. Sí, sí, sin duda. Y eso te hace tener mucha más perspectiva de lo que importa y de lo que no importa, ¿no? En qué quieres invertir tu tiempo y en qué sientes que, bueno, es que si la vida se acabará dentro de 2 semanas, ¿pasarías tiempo pensando estas cosas? ¿Pasarías tiempo con X persona? ¿Pasarías tiempo haciendo X cosas? O sería todo lo contrario, ¿no? Totalmente, Y totalmente. luego hay un tema muy interesante en todo esto y es que, vale, ok, sabemos que ya no vamos a estar a nivel físico, ¿vale? Porque la muerte física no existe, existe ese cambio de energía. Es decir, nosotros dejamos nuestro cuerpo físico, pero la energía sigue, ¿no? O al menos así lo entiendo yo y Sí. es válido cualquier creencia. Ujú. Em, lo bonito de esto es ser consciente de que, ¿qué pasaría si mañana tienes, ¿cómo se llama? Un stroke, una parálisis, como ay, que no me acuerdo cómo se llama. Sí, como una parálisis, ¿no? De Ujú. media parte de tu cuerpo. Sí, Y tu como un calidad, ictus o algo así, ¿no? eso es como un ictus, ¿no? Me ¿Qué viene la pasa? palabra. Tu calidad de vida desciende. Porque, claro, siempre pensamos en que vamos a estar mejor. Claro, Siempre pensamos que nos va a tocar la lotería, que vamos a ir a una casa mejor, ¿no? ¿Y qué pasa cuando? Aquí esto entra en relación con el tema de la impermanencia de la que hablábamos al comienzo, ¿no? ¿Qué pasa si somos conscientes de que todo en la vida es impermanente? Es decir, que toda la vida acaba, tiene un ciclo, ¿no? De comienzo y de fin. Entonces, tanto la salud tiene un fin como la belleza tiene un fin. Entonces, siendo conscientes de esto, ¿qué pasa si mañana tienes una enfermedad? ¿Qué pasa si mañana entras, no, tú lo sabes, un tema de cáncer, ¿no? Y se ponen patas arriba todas las cosas? ¿Qué sucede? ¿Qué visión tenemos sobre la vida y qué visión tenemos sobre la muerte? Aquí lo bonito es que hay un dicho que dice, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, por las tuyas a remojar, ¿no? Pues, ¿para qué necesitamos, y permíteme que te lo diga así, ¿para qué vamos a necesitar vivir una experiencia de quiebra económica, de enfermedad de una familia, de una muerte, para empezar a valorar que las cosas tienen un principio y un fin? ¿Y eso qué implica? Implica que hay que soltar apegos. El apego a la vida también es un apego. Totalmente. El estar en tus últimos momentos, ¿no? Porque todas esas experiencias que se viven en cuidados paliativos de personas que están a las puertas, personas que ya no tienen un retorno, que saben positivamente que va a acabar en algún momento, tarde o temprano, y se aferran a la vida, se aferran a la vida, se aferran a la vida en unas condiciones pésimas, ¿no? Y ahí, eso es otro aprendizaje, ¿no? Que te da oye, ¿qué pasa si fluimos con la vida, ¿no? Y fluir con la vida es no resistirse, incluso no aferrarse a las cosas, a las personas, a las situaciones. Y esto yo me imagino, ¿no? A alguien desde otra mentalidad escuchándonos hablar de esto y diciendo, mira estas dos, qué fácil que les parece este tema, ¿no? Total. Y estamos aquí riéndonos y hablando del tema y es como, como tomándonos un café mientras hablamos de esto. Y lo cierto es que probablemente sí se diera la circunstancia de a nivel personal tener que vivir esto cerca. El duelo es algo que vamos a tener que experimentar, aunque hablemos con toda naturalidad del tema, porque seguimos siendo seres humanos con esta experiencia humana y esto no nos lo va a quitar nadie, pero sí que es cierto que va a haber mucho menos sufrimiento y mucho menos duradero en el tiempo. Pues sí, vamos a tener que
atravesar todas las etapas del duelo, pero no van a ser igual que cuando yo experimenté el duelo cuando murió mi padre. Yo recuerdo que cuando murió mi padre, tengo la imagen de mí misma, eh, estaba estudiando la carrera, y yo me recuerdo por las tardes que en vez de estudiar me paraba así y quería entender qué es lo que había pasado, cómo era que había pasado eso, ¿no? Era como, no lo entiendo. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es que hace una semana estaba con él y ahora ya no está? ¿Dónde está? Yo quiero hablar con él, ¿no? Es querer entender todas esas cosas y muchos meses de sufrimiento, incluso muchos años, ¿no? Porque una muerte también puede implicar muchas cosas, también la culpa, el sentirte responsable, que es un poco lo que me pasó también a mí a nivel personal con mi hermano. Yo había quedado con mi hermano para merendar y él cruzando el paso de peatones para encontrarse en la siguiente acera y quedar conmigo, ahí es cuando la atropellaron. Claro, o sea, o cuando es una persona mayor, por ejemplo, y está a tu cargo y esa persona se muere, ¿no? O el sentir que es tu responsabilidad, ¿no? La vida de otra persona es tu responsabilidad. Hay un temazo aquí emocional que no veas, ¿eh? Total, total. Y muchas veces, en muchas ocasiones, y yo últimamente en sesiones me lo estoy encontrando bastante, y vamos, y no solo me lo encuentro en sesiones, lo he experimentado yo en mí misma, ese punto del verdadero sufrimiento que provoca una muerte de alguien cercano o de, sí, de alguien con quien tienes un vínculo muy grande, ya sea tu abuelo, tu hijo, tu perro o tu hermano o tu madre o quien sea. Muchas veces el sufrimiento parte de justo estar, o sea, y no dejarte doler también en ese momento, ¿no? O sea, al final el sufrimiento es quedarte a vivir en ese dolor, no soltarlo, ¿no? Por eso es tan importante dejar que duela. Pero ojo, deja que duela, se suelte, ¿no? Déjalo salir y continúa. Y si ese momento vuelve y si te vuelve a doler, deja que duela. Muchas veces sufrimos porque intentamos que nos deje de doler algo que ya nos está doliendo, ¿no? Y ese es el punto de el verdadero y la mayor parte del sufrimiento que yo me encuentro en sesiones ahora últimamente, parte de ahí, del, vale, es que se ha muerto esta persona y claro, y es que yo ahora qué hago, porque tengo que ser fuerte, porque el tiempo lo cura todo, porque he hecho todo lo posible, pero en realidad yo estoy hecha una mierda, con perdón. Y como tengo que ser fuerte y todo eso, no me estoy permitiendo, ¿no? Porque al final asociamos también, volvemos al apego, nos aferramos a la idea de que en caso de enfermedades, ¿no? De procesos de vida humana que se terminan progresivamente, con esto me refiero a no un atropello que quizás es más inmediato, en esos procesos nos aferramos a está luchando con una enfermedad o está luchando con su edad y lo va a ganar, ¿no? Yo establezco en mi cabeza la idea de que lo va a ganar y que se muera lo asocio con perder. No lo asocio con ese punto de, oye, es que tú, cuando estabas en el colegio, te han enseñado que el ciclo natural de la vida es que naces, ¿no? Y te han enseñado que vienes, o sea, que el feto se produce a través de un proceso, que luego sale a través del nacimiento, se prepara todo. Lo que pasa es que no hemos aprendido cómo es el proceso de salida, que es lo mismo pero al revés. ¿No? No hemos visto, esto es una opinión personal, por supuesto, pero bueno, no hemos visto cómo es ese proceso de salida para comprenderlo y por tanto permitir que ese proceso se dé en la forma en que se esté dando y lo experimentemos tal cual, así de natural, ¿no? Independientemente de, porque luego lo que nos pasa, y yo ahí me identifico mucho contigo en ese punto de, ¿y por qué ha pasado esto? ¿Y por qué ahora? ¿Y por qué a esa persona? ¿Y por qué de esta manera? Y si... Y ahí es cuando más nos aferramos a ese punto de tiene que seguir vivo, ¿no? Esto no puede ser verdad. Ese punto de shock negación, que estamos un poco ahí como en el limbo bueno, pues al final no aceptar lo que ha pasado en la forma en la que ha pasado e intentar que las cosas sean de forma distinta a como están siendo, con lo cual sufrimos. Y yo ahí me identifico al 2000%, vaya. Yo también estaba ahí haciendo bien croquis, diciendo, a ver, si esto tal, 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 a ver qué es lo que ha fallado, a ver dónde está aquí la clave que tendría que haber sido de otra manera.
¿no? Y es verdad que parece con estas cosas a mí me pasa a veces que digo, jo, es que ojalá quien lo reciba, al final cada uno lo recibe desde su punto, ¿no? Y desde el momento de vida en el que esté y desde sus paradigmas mentales, por decirlo así. Pero digo, jo, ojalá, independientemente de lo que tú decías, ¿no? Que nos vean chicas jóvenes, que nos reímos hablando de este tema y que contamos así como que parece muy a la ligera. Ojalá Emotivo. también hubiesen visto esos momentos en los que tú estabas en tu casa diciendo, pero a ver, tal, o yo estaba escribiendo las cartas, despidiéndome de todo el mundo para pirarme yo también después, ¿sabes? O sea, creo que por esto también me parece muy importante compartirnos desde este punto, para que se vean un poco todas las caras de esa misma moneda, porque al final es que volvemos a lo mismo, son las dos caras de una misma moneda, desde ahí. Y esto en realidad es el reflejo de que a nivel de, como de sociedad, ¿no? Hablabas tú del tema del cole y esto. Ujú. Como sociedad estamos en pañales en cuanto a la gestión emocional. Y tenemos tres formas erróneas o disfuncionales de gestionar esas emociones que sentimos. Son aplicables al proceso de muerte, o son aplicables a cualquier pérdida o incluso a cualquier emoción o sensación negativa que tengamos. Y estas son tres. Está la expresión, ¿no? Es sentir que hablando de esa persona que ha fallecido, pues vamos a sentirnos mejor, ¿no? O a querer, es verdad que genera cierto alivio, ¿no? Cuando ha pasado y necesitas como hacer esa recapitulación y contar las cosas que viviste con esa persona, pero hay una perspectiva negativa que es cuando somos víctimas, ¿no? Desde el victimismo. Entonces, cuando expresamos esa negatividad desde el victimismo, eso no es una forma correcta de gestionar, ¿no? Ese proceso, pero igual que no lo es vomitarle a una amiga lo que te ha pasado con tu jefe. ¿Okay? La segunda forma disfuncional o errónea que tenemos para gestionar sería la supresión o la represión, ¿no? Tengo, en mi entorno cercano vivieron o experimentaron algo similar a lo que yo viví con un hermano, y en la familia, en la casa, no se hablaba del hermano, no había fotos, no se hablaba, como si no hubiera existido nunca esta persona en la casa. Y claramente esto es un ejemplo de que hay tanto miedo, tanta culpa en ese proceso, que no se permite hablar del tema, se mete todo debajo de la alfombra, se cierra detrás de la puerta, ya se cierra el cerrojo y ya no se vuelve a hablar del tema, ¿no? Y eso, efectivamente, aunque creamos que es la forma correcta de gestionar una emoción, es todo lo contrario, ¿no? Es una forma de estancar mucho más y es una olla a presión de negatividad. Y la tercera forma, que es un poco, y voy a contar también a nivel personal, es el escape, ¿no? Cuando hacemos cosas que a priori son divertidas, y le hace ver Netflix, que es como lo cotidiano, lo común, o en mi caso lo que sucedió es como nos acababa de pasar esto tan grave en tan poco tiempo, a mi madre y a mí, como estábamos en shock, nos cogieron así y nos metieron a un coche y nos llevaron a otra provincia y nos llevaron a un psiquiatra y nos dijeron, y le dijeron al psiquiatra, estas personas han pasado esto, medíquenlas. Y ahí nos tienes a mi madre y a mí tomándonos pastillitas para estar adormecidas, ¿no? Que es precisamente una forma errónea de volver a gestionar, ¿no? Esto es llevado al extremo, pero en nuestro día a día también sucede de una forma cotidiana, ¿no? Pues cuando acabamos de tener una discusión con nuestra pareja y de repente nos ponemos a ver una película o a comer. Entonces, estamos en pañales a nivel emocional. Ahora bien, vamos a llevarlo a algo que sabemos a ciencia cierta que lo vamos a tener que experimentar, y conforme vayan pasando los años, pues más fácil y más probable es que lo veas a tu alrededor, ¿no? Que obviamente para mí la primera vez que yo perdí a alguien era a mi abuela. Perdí, bueno, miento, un tío mío falleció en un accidente de tráfico, yo era muy pequeña, ni me enteré. No, no era consciente de lo que estaba viviendo, ¿no? Pero la siguiente cosa consciente, muerte que yo viví y experimenté fue la de mi abuela. Pero como que no lo llegas a entender bien, no se te hablan de cómo gestionar todas esas emociones y de validar las emociones, ¿no? Que el tema aquí es el dejar ir, ¿no? El dejar ir del famoso psiquiatra americano David Hawkins. Para mí es mi maestro, lo llevo en mi corazón y me disfruto mucho, ¿no? Hablando de esta técnica que viene de mucho, es muy antigua, no es algo que él descubriese ni muchísimo menos, pero es una técnica espiritual que ya Buda habló de ella,
y consiste en observar y en aceptar, básicamente. Permitir que una emoción negativa se vaya es simplemente observarla y aceptarla. Aceptarla incondicionalmente. ¿Qué implica esto? Que si estás en la mierda porque acabas de perder a un ser querido, lo estás sintiendo y te estás permitiendo, como tú bien decías, sentirlo, ¿no? No querer taparlo, no hacer esa escape o huida, no querer suprimirlo, reprimirlo y meterlo debajo de la alfombra. Es, oye, esto es lo que te toca vivir ahora. Ok, sumérgete, permítete experimentarlo plenamente. Y esta es una forma que, aunque a priori pueda parecer un poco kamikaze o masoquista, te vas de lleno. O sea, sufrimiento, dolor, sí, bien, yuju, aprendizaje asegurado. Me voy de cabeza porque sé que estoy liberando una cantidad de miedo, no solo de esta vida, sino también de otras vidas. Porque yo no sé quién va a escuchar esta charla, ¿ok? Pero lo que sucede muchas veces es que si somos conscientes de que existen otras vidas, de que nos reencarnamos, ¿cuántas? Vamos a suponer, ¿no? De media hay unos, y esto por la investigación que hemos hecho con el test muscular, la media de las personas de reencarnaciones son unas 3.000 reencarnaciones. ¿Cuántas? O sea, es decir, que te has enfrentado al momento de la muerte tuyo personal 3.000 veces, más el de otras cientos de personas. Eso quiere decir que llevas suprimido y en tu alma impregnado el dolor de muchas vidas. Por eso es una de las cosas que más miedo nos dan. Totalmente. Totalmente. De cabeza, vámonos de cabeza a gestionar esto. Sí, según hablabas me estaba resonando mucho la idea porque hace como un par de años o 3, una de mis maestras de todo esto de inteligencia emocional, coaching y demás, compartió una vez una idea que a mí se me clavó, pero vamos, como anillo, vamos, me encajó como anillo al dedo. Y ella compartía que con respecto a lo que decíamos, ¿no? De si te está doliendo, deja que te duela e incluso pide más. ¿Por qué? Porque ella lo utilizó, lo compartió a través de una metáfora, ¿no? El típico, ¿cómo se llama esto? La ruedita del horno, ¿no? Que va del 0 al 12. Si tú estás en un 9, ¿cómo vas a llegar al 0 antes? ¿Subiendo al 10, al 11, al 12 y luego al 0 o intentando bajarlo? Tienes mucho más recorrido si lo intentas bajar que pidiendo un poco más y ya terminando de soltar, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando escuché esto yo dije, hola, ¿qué tal? Kamikaze absoluto, por supuesto, pero luego me acuerdo que al experimentarlo dije, joder, bueno, con perdón y sin perdón, dije, joder, la liberación que viene después de ese momento, ¿no? Ese punto de desgarro, de catarsis o de como lo queramos llamar, lo que viene después, ese... Yo me acuerdo que en alguna situación lo he experimentado como una especie de vacío, pero es que es un poco eso, ¿no? Al final estás sacando tanto que al final de repente dices, espera, ¿quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué hago aquí? ¿Y hacia dónde voy ahora? ¿No? O sea, y además, justo eso, si tenemos en cuenta luego allá las creencias de cada uno, las experimentaciones que haya tenido cada uno, sus percepciones, pero yo también creo en la reencarnación, creo que somos energía que se va condensando en ciclos, etcétera, etcétera. Claro, si lo miras desde ese punto y dices, joder, 3.000 veces, por lo menos, en mí misma. Y estoy repitiendo clase todavía. Y estamos, o sea, estoy yo, estás tú, estamos esto, porque al final cuando salimos del cuerpo, digamos que somos energía, no somos individuos de energía, no somos parcelas independientes, ¿no? Digamos que formamos parte de lo mismo. Entonces, al final, lo que está en mi inconsciente colectivo cercano, en mayor o menor medida, probablemente llegue al tuyo también, ¿no? Entonces, claro, ahí dices, ostras, hay algo aquí que está pidiendo atención, ¿no? ¿Cuántas veces se nos repiten ciclos que tú dices, joder, otra vez el jefe capullo, ¿no? O la pareja que me pasa lo mismo que la otra vez. Y dices, hola, ¿qué tal? A lo mejor hay alguien que está, o algo que está queriendo que le prestes atención. Pues con la muerte yo creo que pasa un poco así y viéndolo desde la perspectiva de
bueno, de la reencarnación, de para mí lo que somos, ¿no? Que somos ese punto energético. O sea, ¿qué pasa si tú coges una célula de tu mano y la amplías al máximo posible? Al final te encontrarás, no me quiero meter en ámbitos que no son de mi expertise, entre comillas, por decirlo así, porque tampoco tengo muchísimo conocimiento en física cuántica, etcétera, etcétera, pero al final tú amplías y vas a ver energía, vas a ver un aparente vacío, no vas a ver un trozo de dedo en sí mismo, ¿no? Entonces ahí está el punto de, vale, o sea, somos energía, te lo creas o no, lo hayas visto o no. Y ese punto de transformación energética lo vas a vivir igual que lo has vivido al venir a este plano físico, ¿no? Por eso me ha resonado mucho lo que decías y además que hayas sacado el tema de la reencarnación, porque yo es un tema que me gusta tantear y que cada quien me cuente un poco pues bueno, sus creencias y sus experiencias alrededor de ello, ¿no? Y cómo ha llegado a ellas, porque esa es otra. Sí, bueno, lo primero de todo, darte las gracias por ese símil de la rueda del horno. Me parece buenísimo. Total. Eh, de hecho, probablemente tu profesora leyó a David Hawkins porque también lo comenta. Esto de dame más de esta energía es una afirmación que él habla mucho, sobre todo en un libro que se llama Curación y Recuperación, de cómo podemos solventar dolencias físicas a través de nuestra energía mental, ¿no? De cómo el cuerpo obedece a la mente y cómo la mente obedece a la conciencia. Y cómo a través de esa percepción de todo lo que es y todo lo que somos, que como tú bien has dicho, somos uno y lo mismo, eh, como tú decías, podemos llegar a ese conocimiento a través de la ciencia. Yo tampoco soy una experta en física ni nada de esto, pero también podemos llegar, y esto los grandes sabios lo saben y lo conocen, y todas las personas que hayan podido tener una experiencia de iluminación igual, es sentir que todos somos uno y formamos parte del todo, ¿no? Y el ser consciente de que efectivamente hay una única mente, que es el inconsciente colectivo, que se conoce como tal, y esto sería como estar conectados al Dropbox, ¿no? Es una nube y todos nos descargamos el fichero del miedo a la muerte, ¿no? Como tú bien lo decías. ¿Qué sucede? Que cuando tú estás trabajando tu propio miedo a la muerte, en realidad no lo estás trabajando tú, lo estás trabajando a nivel colectivo, como tú explicabas y expresabas. ¿Qué significa? Que volvemos a la frase de Gandhi que decía que si quieres cambiar el mundo, cámbiate a ti mismo. Otro gran sabio iluminado. Por eso te decías, a mí me resulta muy interesante leer, observar, estudiar, investigar las obras de los grandes sabios, porque al final luego a nivel científico, desde la razón, se acaba llegando a la misma clase de conocimiento. Y aquí es muy bonito percibir que cada vez que tú estás enfrentándote a un miedo, cada vez que tú te pones delante de un miedo, lo que estás haciendo es cambiando el mundo y haciendo un mundo mejor. Cada vez que tú entregas un miedo, tu nivel de conciencia acaba subiendo. Y cada vez que subes, eres más libre. Cuando eres más libre, tienes la capacidad de ser más creativo, más genuino, de estar conectado más con la intuición, con la fuente, con el ser. ¿Y qué te permite eso? Pues estar mucho más en paz contigo, con la vida, porque hay mayor aceptación. Y volvemos al término de la aceptación incondicional, de que las cosas son como son. Tú quieres que la vida sea infinita, eterna, ¿no? Toda la gente que busca el elixir de la vida, la juventud eterna, todas las personas que nos resistimos a la vejez, ¿no? Y nos ponemos, hacemos cosas en la cara, en el cuerpo, nos tomamos vitaminas, no por cuidarnos, sino por lucirnos, lucir bien, ¿no? ¿Qué pasa cuando aceptas realmente que la vida es como es? ¿Qué pasa si aceptas que la muerte es como es? Y esto no se trata, porque aquí viene el siguiente concepto que viene es la resignación. Ey, no significa que nos resignemos a, porque claro, cuando dices, bueno, pues esto lo tengo que aceptar, porque la vida es así, porque esto es lo que me toca, pues lo acepto, ¿no? Pero eso es una resignación clara y es una no aceptación. Y la aceptación es un, oye, está bien si pasa y está bien si no pasa. Y eso es la ecuanimidad, que tanto hablan los budistas, ¿no?
es ese punto intermedio que hay en el péndulo de persiguiendo como un loco, ¿no? Estamos persiguiendo como locos algo que queremos, ¿no? Esa casa en Marbella, ese sueldo de no sé cuántas cifras, ese coche automático corriendo, ¿no? Y cuando lo tenemos miedo a perderlo. Y cuando, ¿qué pasa? Lo que no queremos, todo aquello que no queremos. Vamos a huir de todo esto, ¿no? Me hace mucha risa esto de las personas tóxicas, hay que huir de las personas tóxicas, ¿no? Como si tu alma o tu ser fuera tóxico, ¿no? Es como, buah, si realmente entendiéramos que todos somos seres bellos y preciosos y hay un campo de energía a nuestro alrededor que puede ser de mayor o menor consciencia, pero eso no define quién tú eres. Entonces, bajo ese concepto no puede haber personas tóxicas, ¿no? Entonces, nos movemos en esa parte del péndulo, ¿no? Lo que queremos y lo que no queremos. Y no estamos nunca en ese centro, en esa paz, en ese equilibrio, en esa ecuanimidad de aceptación incondicional. Que ahí es cuando viene el verdadero trabajo de la muerte, por ejemplo, ¿no? Es, entiendo los ritmos de la vida y me permito vivir los ritmos de la vida, los míos y los de mi vecino, ¿no? Los de mi familia, los de mi pareja, los de mis hijos, ¿no? Porque a veces, pues, hay mujeres, ¿no? Hay padres que tienen que experimentar la muerte de sus hijos y es algo, sin duda, es algo muy duro, ¿no? Porque es antinatura. Así que bueno, hay mucha gestión emocional previa al trabajo de duelo, al trabajo de enfrentarnos a ese momento en el que va a suceder tarde o temprano. Y con respecto a las vidas, a las reencarnaciones, es muy bonito, por ejemplo, permíteme que te cuente una experiencia de una amiga con la que yo me crié y ella siempre tuvo mucho miedo al agua, al viento, al agua, siempre tuvo mucho miedo a morir ahogada. Y casualmente ella prueba unas oposiciones y esas oposiciones son en Ibiza, en una isla muy pequeña. ¿Qué pasa? Qué curioso y qué interesante cómo funciona el tema del karma, ¿no? Ese trauma que ella vivió o experimentó, probablemente porque murió ahogada en alguna vida, en esta vida tiene la oportunidad de experimentarlo desde otro lado. Y efectivamente, luego vivió allí como 6 o 7 años y sanó ese lado, ¿no? Y esto nos hace replantearnos todo el tema de las tendencias. Si observamos la mente, ¿no? Si observamos la pantalla de la mente y observamos qué imágenes de la película van apareciendo y los impulsos que tiene el ego o la mente, nos vamos a dar cuenta de que hay veces que hay cosas que no encajan muy bien. ¿Cómo de repente una chica joven, vamos a suponer, ¿cuántos años tendríamos? Vamos a suponer 12 años. ¿Cómo una chica de 12 años puede tener miedo a morirse ahogada? ¿Qué sentido tiene esto? No podemos encontrarle ese sentido lógico, ese sentido secuencial, de decir, bueno, pues es que esta chica a los 3 años se cayó en una piscina y resultó que tuvieron que venir a rescatarla. Es que no ha tenido ninguna experiencia de ese tipo. ¿Qué pasa si es que en realidad estamos tomando un marco demasiado limitado, ¿no? En vez de ampliarlo y ser conscientes de que esa experiencia que tiene la mente, esa tendencia que tiene la mente, en realidad es de un marco un poquito más grande. No hay que creérselo. Yo digo que la espiritualidad moderna es esa que te permite autocuestionarte todo. Oye, que si no te resuena aquí no hay que creerse nada. Que esto de no hay que afiliarse a ninguna religión, ni hay que pagar ningún diezmo, ni nada de esto. No, la espiritualidad moderna lo bueno que tiene es que trata mucho de orientarte a la paz, de orientarte al amor, de trabajar en ti, de ser consciente de todo, que todo lo que hay que cambiar está dentro de ti y de que ese esfuerzo es solo tuyo. Así que bajo ese precepto, bienvenida sea la espiritualidad moderna. Totalmente, desde ese punto de experimentación y ya está. Y si te resuena mucho, pues quédate ahí hasta que te deje de resonar. Y si no, pues experimenta algo diferente, ¿no? O una perspectiva diferente o desde una tú diferente. Y parece que volvemos a hablar de como si hubiésemos escrito libros de autoayuda o este tipo de cosas, pero es que al final
realmente son ideas tan sencillas en el sentido de sí, sencillas, tan sencillas que parece que se dicen muy a la ligera, pero si realmente escogiésemos solamente una de las ideas que hemos compartido, ¿no? en estos minutos y la aplicáramos al 100%, ¿no? Por ejemplo, ese punto de la aceptación incondicional. Yo me acuerdo cuando ya se murió mi madre, después de mi intento de suicidio y todo, ahí dije, vale, voy a practicar esto después del proceso de liberación de mierdecita previo. Yo dije, venga, vamos a ver qué es esto de la aceptación incondicional, porque a mí la aceptación era una palabra que me rechinaba, que no te puedes hacer ni una idea. Porque yo decía, no, es que yo no acepto que mi madre se haya muerto, yo no acepto que me haya pasado esto, yo no acepto que me haya pasado esto otro. Y dije, vale, bueno, pues vamos a empezar. Si no te resuena la palabra aceptación, prueba con la palabra asunción. Asume lo que está pasando, ¿no? O sea, porque al final para mí la aceptación es eso, es asumir lo que está pasando como parte de la experiencia y ya está. No tienes que aceptar ni rechazar, porque entonces ahí ya estás condicionando, ya estás dándole una connotación de que para ti eso es bueno o malo, mejor, peor, ya estás juzgando, ¿no? Al final, incondicionales sin condiciones. Y sin condiciones supone sin condiciones. Experimentación pura, curiosidad absoluta. Y yo creo que luego cuando lo vives desde ahí, es cuando a mí hay amigos que me dicen, pero es que se te cambia la cara, se te ilumina, se te pone la piel de gallina. Digo, pero si es que realmente yo creo que cuando conectas con eso es cuando realmente estás conectado a la vida. Y es verdad que por motivos que todavía no tengo muy claros y en los que tampoco últimamente ya no me he parado a mirar, pero qué casualidad que quienes conectan más rápido con estas sensaciones de, pum, de este disfrute, de este agradecimiento de corazón, son personas que han estado al borde del precipicio. Hay un amigo que decía que ojalá llegásemos a ese punto de transformación o de despertar o de iluminación o de que como cada uno lo quiera llamar, ¿no? A ese estado de paz, de plenitud, por inspiración. Pero es verdad que muchas veces llegamos por desesperación, ¿no? Cuando ya hemos tocado fondo y ya hemos dicho, vale, me desprendo, muero en cierta medida, me desprendo de esta parte de mí y me transformo. Al final estamos, visto así, estamos muriendo cada 2 por 3. También hay partes de nosotras que se van quedando en las experiencias porque las vamos soltando. Y eso es parte de la vida, ese proceso de transformación, de cambio de forma, de cambio sí, de ir moviendo la energía. Al final, para mí eso es la vida. Y en eso consiste la reencarnación también, justo en eso. Y toda esa información que se va quedando a nivel energético, que se va condensando contigo, experiencia tras experiencia. Esto es otro temazo para hablar también. Sí, no nos da en una charla solo. Haciendo referencia a lo que explicabas de la incondicionalidad, es cierto que si hacemos referencia al maravilloso trabajo de David Hawkins, que hizo un mapeo de los niveles de la consciencia, donde determina una escala que va de 0 a 1000, en esa escala él determina que sí, efectivamente, a partir de los 500 estamos hablando de amor. Después de los 540 estamos hablando de amor incondicional. En los estados altos de amor incondicional se experimentan estados similares a los de no dualidad. La no dualidad surge a partir de los 600, pero las personas que están de forma prevalente en los 500 elevados, que son los niveles de conciencia que representan a los grandes santos y los grandes poderes de los milagros y demás, estarían en los 500 elevados. A partir de los 600 estamos hablando de la paz absoluta y donde no hay esa dualidad de la que has hablado, ¿no? Esos dos lugares entre el bien y el mal, entre lo que está bien y lo que está mal. Cuanto más arriba en la escala, más aceptación hay. Para trabajar la aceptación no es una cuestión de aceptar, sino de eliminar la negatividad. Porque la verdad ya está ahí, solo que la ignorancia nos impide verla.
las nubes nos impiden ver el sol, que es la verdad, la realidad de lo que existe. ¿Qué sucede? Que lo que podemos ir haciendo en nuestro caso es ir desprendiéndonos de todo aquello que eh, no es, todo aquello que es condicional, todo aquello que es negativo. Esto por un lado. Luego, por otro lado, dirás, como tú bien has dicho, las personas que hemos pasado o experimentado determinadas experiencias límite, es verdad que yo me he encontrado mucha gente, muchísima gente, que es como, ya has llegado, has sufrido tanto, que ya dices, mira, esto tiene que haber algo más, porque es que si no, ¿para qué? Es un poco probablemente lo que te pasó a ti con el tema del Literal. suicidio. La vida no puede ser esto, me decía yo. La vida no puede Tal ser, cual. hay tanto sufrimiento, ¿no? A mí, en mi caso, yo he vivido dos experiencias así como las tuyas. Eh, Hay tres formas en las que uno puede despertar o puede subir en esos niveles de conciencia, en esa escala, ¿no? Aunque ahora me estoy viendo como cuatro posibilidades. Una es cuando tienes una experiencia límite, como las que comentabas tú, ¿no? Alguien cercano más fallece, algún familiar tiene, o tú mismo tienes una enfermedad bastante grave o tienes una quiebra económica y eso te hace darte cuenta de que la vida no puede ser eso, ¿no? Y entonces buscas más allá, sales de tu zona de confort y quieres realmente descubrir la felicidad, ¿no? El otro punto es cuando tienes una experiencia cercana a la muerte, que de repente te das de bruces con una realidad cuando ya tu corazón ya dejó de latir y experimentas otra cosa que es el estado de iluminación y de repente dices, bueno, pues ahora me toca volver a mi vida real, pero no entiendo lo que acabo de experimentar, ¿no? Eso es lo que suele pasarle a mucha gente que tiene estos momentos de, cercanos a la muerte, que no saben recontextualizar lo que han vivido. Esto también, ¿sabes qué? Me lo he visto también en gente que ha probado lo que se conoce como las plantas de poder, ¿no? Estas, pues ayahuasca y todas estas. Pues gente que no tiene el contexto para ubicar todo lo que va a experimentar, luego vuelve a su realidad y es un tema volver, después de haber sentido todo eso, volver a tu realidad. Es muy difícil de explicar si no sabes muy bien de qué estamos hablando. La tercera parte, que es la que me pasó a mí, que es muy rara, es cuando tienes un despertar espiritual espontáneo. Es cuando de repente no haces nada en concreto particular, pero de repente se abre una realidad nueva delante de ti. Esto le ha pasado a otras personas, por ejemplo a Ramana Maharshi y a Eckhart Tolle, por ejemplo. La diferencia es que ellos se quedaron de forma prevalente en ese estado, ¿no? Pero bueno, muchas personas lo han experimentado, lo hemos experimentado. Y consiste en que de repente tienes esa nueva realidad. Todo cambia, todo empieza. Yo cambié de la noche a la mañana y a mí lo que me pasó personalmente es que lo que le había dado valor o identidad a mi ser durante veintitantos años, ahora de repente, tras ese despertar, lo que sucedió es que ya no se podía contextualizar, ya no tenía sentido. Y entré, como no tenía ese acompañamiento de un mentor espiritual, de un entorno que estuviera relacionado con estos temas, lo que sucedió es que experimenté un vacío existencial. Es la vida no tiene sentido. O sea, si yo antes me regía porque mi vida tenía valor, porque yo tenía una empresa, porque yo tenía tiendas, porque era reconocido, tenía una marca reconocida por ganar dinero, ¿qué pasa si ahora todo eso no tiene sentido? Nada de eso ahora parece que le da sentido a tu vida, a tu existencia. Pues en esos meses de readaptarme a la vida, efectivamente, ¿no? Te replanteas qué sentido tiene vivir. Y el cuarto punto que estoy viendo ahora, que también es raro, es ver gente que está cómoda en su vida, lo tiene todo, eh, pero aún así quiere seguir creciendo, ¿no? Porque no se conforma con, pues, sentir X negatividad, porque bueno, no estás mal, estás bien en tu vida, estás cómodo, ganas dinero, tienes una casa bien, tienes a tu familia, todo cómodo, ¿no? No hay nada que tú anheles, pero esas ganas de seguir creciendo es lo que te hacen seguir subiendo en esa escala de los niveles de conciencia. Así es, absolutamente de acuerdo. Me resuena un montón además eso también. Qué maravilla. Madre mía, estaría hablando
otra hora más, por lo menos, porque vaya temazos. Creo que es absolutamente importante darle espacio a este tipo de conversaciones, así que de nuevo, una vez más, un millón de gracias porque he estado comodísima, me encanta tu energía, tu forma de expresarte. Gracias por compartirte así en canal, porque al final es lo que has hecho y creo que es un auténtico regalo para mí, la primera, y para las personas que vayan a ver esto, seguro que también. Así que un millón de gracias, Adela. Muchas gracias a ti, Blanca, por permitir este espacio, por haber pensado en mí para tener esta charla. Igualmente la he disfrutado un montón y siento que estás haciendo una labor preciosa al querer naturalizar, ¿no? Como tú dices, este proceso tan natural como es la muerte. Así que enhorabuena por tu proyecto, te deseo muchos éxitos, que muchas personas puedan liberarse, ¿no? de tanto sufrimiento asociado a algo que tarde o temprano vamos a vivir. Así que muchísimas gracias. Un millón de gracias a ti, Adela. Seguimos caminando. Y Feliz nos tarde. vemos pronto y quizá, quién sabe, ¿no? En otra charla como esta. Seguro que sí. Mil gracias. Un abrazo grande, hasta luego. Chao.